Señor está pasando junto a ti y quiere bendecirte, quiere abrazarte y verte feliz. Es seguro Él te quiere bendecir. Está pasando, está sanando, está pasando junto a mí, junto a ti. Está pasando, está sanando, y Él está pasando junto a ti. Somos la compañía. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Soy el Padre Alberto Marín y les agradezco infinitamente que estén con nosotros este lunes, como cada lunes, en su programa El Mensajero Eucarístico. Muchas gracias por estar con nosotros y nos ponemos en las manos del Señor para iniciar este programa que va a ser muy interesante el día de hoy. Vamos a hablar sobre los niños y la Eucaristía. La importancia de poder acercar a nuestros niños a la Eucaristía en este tiempo tan complicado y en ese tiempo tan difícil en el que se nos ha forzado a ser antisociales, a quedarnos encerrados, y que ciertamente y tristemente muchos de nuestros niños han valorado excelsamente este tiempo porque no salen, porque están en casa, porque tienen todo, porque ahí pueden hacer prácticamente lo que ellos quieren, ¿no? Entonces es importante hablar sobre este caso el día de hoy, esta situación que es bien complicada, donde hay muchos peligros de los que voy a hablar a lo largo de nuestro programa. Pues nos encomendamos a Dios a través de la oración, pedimos a Dios Todopoderoso que nos ilumine, que nos ayude en este día a desarrollar este programa y todo lo que haremos esta semana para alabanza y gloria de su nombre, para bien nuestro y el bien de las personas que Dios va a presentar a nuestro lado o va a permitir que nos encontremos con ellos en esta semana. Seguimos orando por la misión en Guatemala, por los que han salido, por los que han participado, para que el Señor los proteja y los cuide y los haga regresar con bien. La misión, la vida de la iglesia, Señor, sigue, no paramos y estamos siempre bajo tu custodia y bajo tu ayuda. Ilumínanos, protégenos y danos tu gracia para que siempre busquemos en todo momento hacer tu divina voluntad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues bien, queridos hermanos y hermanas, vamos esta mañana a iniciar este programa con esta situación que resulta ser muy complicada, resulta ser muy preocupante al final de cuentas, ¿verdad? Es una situación que nos tiene que ayudar a todos nosotros a darnos cuenta que algo está sucediendo, que algo está pasando, que algo no está bien, porque nos estamos acostumbrando a una vida que no es la nuestra, a un modo de ser que no es el normal, que no es el que Dios nos tiene para lo que Dios nos creó. Entonces, obviamente, esto es algo que no lo podemos aceptar, que no lo podemos dejar. Estamos siendo testigos de cómo se nos está arrancando de nuestra familia, de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestros barrios, de nuestras naciones, nuestra fe, especialmente a pesar de la existencia de muchos medios, de muchas redes sociales en nuestros días, y que hay internet para todo y puedes encontrar todo lo que tú quieras y desees. De la misma manera, también estamos exponiendo a nuestros niños a ese ambiente que a veces es un ambiente inapropiado, ambiente que no es necesariamente algo a lo que ellos tienen que estar expuestos. Los papás, en razón de sus diferentes actividades, pues seguramente ya escuchamos más de una vez, tienen que dejar el hogar, tienen que dejar la casa, tienen que ir a buscar el sustento, y a veces dejan a los niños con algún familiar, desde los abuelos, los tíos, los hermanos, etcétera. Y entonces, pues ya se había hablado también, por supuesto, de todos estos peligros que encierra el mal uso de los medios de comunicación, del poder tener a los niños entretenidos en casa. Y entonces, pues eso es algo muy preocupante, como decía, porque ciertamente muchos de nosotros no sabemos, no vigilamos, no nos damos cuenta en qué situación se encuentran nuestros seres queridos, nuestros niños de manera particular.
Entonces, para entrar directamente a nuestro tema del día de hoy de los niños y la Eucaristía, no solamente quiero hablar sobre los niños chiquitos, sino también de nuestros adolescentes, jóvenes adultos, familias, jóvenes que no están desarrollando en su corazón este sentido, esta disciplina de acercarse a las cosas de Dios. De por sí, en condiciones, vamos a decirlo, normales, anuales, si los niños están en catequesis, los tenemos en la iglesia, y si no están en catequesis, no los tenemos en la iglesia. Si hay un domingo en que les dicen a los papás no va a haber catecismo, los niños no se paran en la iglesia, no los llevan, no desarrollan esta disciplina importantísima de tener esta comunicación con nuestro Señor. Entonces ahora, con todas estas restricciones que estamos teniendo, con todas estas limitaciones del tiempo, del espacio, de que siguen habiendo miles, si no es que millones de iglesias cerradas alrededor del mundo, entonces nosotros estamos teniendo ya ese relajamiento. Al principio de la pandemia se veían muchos videos familiares con personas que estaban compartiendo, que estaban juntos como familia, participando en la Eucaristía, participando completamente de los ritos, del rosario, de la hora santa que se publicaba por muchos lugares, millones de actividades religiosas. Pero conforme se va viendo este avance del tiempo, como que nos estamos adecuando a la nueva realidad, entre comillas, ¿no? Y entonces obviamente estamos dejando que esto nos arranque lo que es propio, lo que es de nosotros, lo que nos corresponde. Entonces ahora se les están ofreciendo a los padres ya la oportunidad de regresar a las clases, de regresar con los niños, de tener clases presenciales, que en clases virtuales lamentablemente no están funcionando como quisiéramos, y mucho menos, por supuesto, las clases religiosas, porque parece que es lo más aburrido que puede existir, ¿no? Entonces a un niño le pides que asista a su escuela, pues ya se está durmiendo, ya quiere la cobijita, quiere la pijama, nomás se viste de las cinturas arriba para que el maestro vea que tiene uniforme, pero no tiene uniforme. En fin, todas esas cosas que muchos de nosotros ya conocemos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer ante esta realidad? Tenemos que crear este sentido de responsabilidad, este sentido de perseverancia, de fidelidad en las cosas de Dios. Porque al final de cuentas, mis queridos hermanos y hermanas, es algo que nos está perjudicando, es algo que nos está causando mucho daño, que nos está causando mucho problema, que nos está causando demasiado alejamiento a las cosas de Dios. Entonces, imagínense lo que era, vamos a decirlo así, antes de la pandemia nosotros pudiéramos tener hasta 100, 200 niños en nuestras iglesias, en nuestros salones, etcétera, y ya ahora no tenemos ni siquiera 20 niños, no están asistiendo a la iglesia, no están teniendo esa participación en su vida de fe. Y ya ni siquiera estoy diciendo en cuestiones de ir al catecismo, porque también es cierto que en algunas parroquias no se tiene esa posibilidad de tener el catecismo presencial. Pero ya se tiene la apertura de las iglesias, la apertura de las parroquias, de las basílicas, catedrales, etcétera, y sin embargo seguimos viendo una afluencia y presencia y participación de nuestros niños y adolescentes y jóvenes adultos mínima. Si no pudiéramos decir a veces hasta nula, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cuál es la situación que debemos de considerar en estos aspectos, mis queridos hermanos y hermanas? Tenemos que buscar la manera de podernos encontrar con nuestro Señor. Tenemos que recuperar esos momentos de oración, de participación, de gozo, de alegría. Se nos ha ido de las manos ya incluso el poder seguir celebrando la Eucaristía juntos. Ya incluso muchos de nosotros como sacerdotes ya no celebramos la misa a través de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque ya creemos que la gente ya tiene que venir a las iglesias, que ya tiene que venir a las parroquias para disfrutar, para participar 100% de las actividades propicias de la iglesia. Entonces vamos a ver los peligros. Quisiera ir abarcando estos peligros de no acercar a los niños a la iglesia, a la Eucaristía, para que veamos con verdadera conciencia y de verdad desarrollemos un sentido de responsabilidad sobre lo que estamos nosotros a punto de perder y a lo que estamos condenando a nuestros niños. El primero de estos grandes peligros es que podemos volver a nuestros hijos flojos en las cosas de Dios. Definitivamente,
no quieren participar, mi hijo ya no quiere venir a la iglesia, no quiere ir a la iglesia, se enoja, patalea, llora, grita, pelea. Y entonces estamos en este sentido, mis hermanos y hermanas, como llenos de toda esta desesperación, ¿no? De toda esta, de que a veces preferimos, para no estar enojados, para no ir a la iglesia, para no ir a las cosas de Dios, entonces mejor que se quede en la casa, mejor yo voy. Entonces a veces tenemos a la mamá, al papá o a la pareja, en el último de los casos, ¿verdad?, juntos, pero la mayoría de las veces o es ella o es él el que participa en la iglesia, y entonces ya no se participa en familia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, en razón de que los niños se enojan, de que los adolescentes ya no quieren, que son respondones, que son gritones, que etcétera. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar definitivamente, mis hermanos, es que entonces vamos creando este sentido de antirreligioso a nuestros niños, que ya no creemos lo necesario. Entonces, antes de alguna manera los pudiéramos tener como en este sentido vamos a decirlo, de cierta obligación, de que tienes que ir al catecismo porque te toca, ¿no? Porque es tiempo, porque vas a tener vas a recibir uno de los sacramentos, etcétera. Pero ¿qué está sucediendo con nuestros días? ¿Qué está sucediendo? Que ya no hay, que en muchas parroquias y en muchos, pudiéramos decir, centros de catequesis se han cerrado. Entonces los niños como que, bravo, felicidades, ya no hay nada, qué bueno, bendito sea Dios, me puedo levantar a la hora que me dé la gana, me puedo acostar hasta la hora que yo quiera, hasta cambiar el día por la noche, etcétera. ¿Por qué? Porque estamos más embebidos y los dejamos que estén totalmente viciados en las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, ese es uno de los peligros, ya no tener una disciplina. Segundo, crear este sentido de que me enojo y entonces ya no me llevan a la iglesia. Entonces yo ya sé mi comportamiento, me puedo portar muy bien de lunes a sábado por la tarde, pero el domingo temprano en la mañana me empiezo a enojar, empiezo a gritar, empiezo a insultar, empiezo a pelearme con mamá, con papá, con mis hermanos. ¿Para qué? Para que mamá me diga lo de hace 8 días. Pues así no vamos a ir a la iglesia. Bendito sea Dios, que padre, ya no volví a ir. Ahí sí agradecemos a Dios, ¿verdad? No fuimos a la iglesia, porque resulta ser aburrida, porque resulta ser algo que no me gusta, porque es mucho tiempo, porque me voy a levantar temprano, etcétera. Aún así, que haya la oportunidad de muchas iglesias, de muchos horarios, siempre va a haber pretexto. Entonces, ese es uno de los peligros, no tener una disciplina. Segundo, sacar a Dios de nuestros hogares, mis hermanos, donde entonces ya lo mismo sucede, no importa si ya tenemos problemas para ir a la iglesia físicamente, pues también muchas familias han experimentado el coraje, la desesperación en casa. Que es hora de rezar el rosario, vénganse a rezar el rosario, nadie quiere, todo el mundo está enojado, todo el mundo azota la puerta, todo el mundo tiene cosas que hacer, ya no se diga tampoco menos, ¿verdad? Porque implica más tiempo. Vamos a ver la Eucaristía, vamos a ver completa, participar de una hora santa con un sacerdote X o en tal lugar, en tal iglesia que van a transmitir a las 8 de la noche, o hay un congreso. Los mismos, incluso nosotros cuando organizamos en el tiempo de la pandemia, por ejemplo, un par de actividades a nivel de retiro, a nivel de ciertas conferencias, a nivel de ciertos congresos virtuales, la participación fue escasísima, mis hermanos. Y siempre las mismas personas que a veces, no digo que no lo necesitan, pero ellos ya están embebidos de las cosas de Dios. Y entonces son más fáciles de poder permanecer fieles, pero no hay nada para nuestros niños, no hay esa respuesta de nuestros niños, de nuestros jóvenes, ¿no? Y entonces sacamos a Dios de nuestros hogares, sacamos a Dios de nuestras casas, sacamos a Dios de nuestros ambientes. Eso no lo quiere Dios, mis hermanos. Porque entonces imagínense de qué estamos llenando nuestras casas, nuestros hogares. Volvemos a lo mismo, los niños ya no los llevamos a la iglesia porque tenemos miedo de la pandemia, porque quién sabe qué, quién sabe cuándo. Pero nos llevamos toda la bola de niños al Walmart, nos los llevamos al centro comercial, nos llevamos al mercado, nos los llevamos a vender, las personas que se dedican al negocio, etcétera. Y entonces son las pequeñas contradicciones que ya también hemos escuchado infinidad de veces. Entonces, sacar a Dios de nuestra casa es perder algo valiosísimo, importantísimo, ¿sí? Porque entonces le vamos dando lugar a otra cosa, que puede ser, por supuesto, desde las cosas del mundo hasta las propias inseguridades, hasta la manifestación del enemigo en casa.
Eso es algo que nosotros tenemos que ver, mis hermanos. Porque donde falta Dios, reina el enemigo. Donde falta Dios, la maldad se hace presente. Y entonces, por más que se supone que se quiera vivir en cierta paz, no existe esa paz, no existe ese modo de vivir, ¿no? Entonces tenemos que entender eso. No podemos permitir que se nos sea arrancado Dios de nuestras familias. Hay que esforzarnos, hay que permanecer fieles, hay que permanecer en un estado de gracia, de lucha, de perseverancia, de responsabilidad. Pero si a eso le atribuimos también, que es otro de los peligros grandísimos y que es algo, por supuesto, que nosotros, que en muchos hogares se vive de manera ya como cotidiana, ¿no? Donde de por sí antes de la pandemia papá no quería ir a la iglesia, mamá tampoco, o me llevaban mis abuelos, o iba con alguien, pero en mi casa ya no. Entonces, ¿ahora qué es lo que está sucediendo? Ahora tenemos ese problema mucho más grande. Los niños ya pueden incluso ser entretenidos con cosas, ¿no? El papá se dedica a sus cosas viendo su fútbol o viendo algún otro deporte que le guste o alguna película, etcétera. La mamá también en sus asuntos, los niños encerrados, ni siquiera convivimos. Ni siquiera tenemos esta capacidad de preparar una comida juntos, de tener un sentido familiar, de tener un sentido de convivencia, ¿no? Entonces, obviamente, ¿qué es lo que puede suceder ahí? Pues puede suceder que se nos arranque nuestro Señor de nuestra casa, sale Dios rotundamente. Y entonces, cuando sale Dios de nuestras casas, ¿quién se hace presente? Dijimos la maldad. Donde falta Dios, se incrementan los vicios. Vicios, llámale desde el no recoger la casa, desde el no lavar, no planchar, no limpiar nuestro hogar, nuestros cuartos, nuestras habitaciones, nuestras áreas comunes, desde dejar trastes alterones o elegir solamente comprar trastes desechables para no lavar, en fin. Vamos haciendo toda ese tipo de realidades nuestra vida ordinaria, lo cual por supuesto no es parte de lo que Dios quiere, ¿no? Y entonces vamos creando también ese sinsentido de familia. Nosotros los peligros es al no tener a los niños en la iglesia, no llevarlos a la iglesia, al tenerlos en casa, al no ayudarlos a desarrollarse en casa. ¿Qué es lo que estamos en la iglesia y a dejarlos desarrollarse en casa sin la presencia de Dios? Estamos condenando a nuestros hijos a que pierdan el sentido de la familia, el sentido de la comunicación, el sentido de la caridad, el sentido de la solidaridad, el sentido del compañerismo, el sentido de la hermandad, ¿sí? Entonces, ya para no discutir, para no pelear, cada quien haga lo que se le dé la gana en sus diferentes áreas personales, entre comillas, ¿no? Y entonces todo está tranquilo. Incluso hasta en lugares donde hay bebés chiquitos, niños chiquitos, es mucho más fácil simplemente darle al niño el teléfono, la tableta para que se entretenga, para que no me moleste, para que se calle, para que vea lo que le dé la gana, porque yo en este momento estoy descansando, hablando por teléfono o checando mis correos o checando mi Facebook, Instagram o viendo algún video sin importar, por supuesto. Y entonces estamos perdiendo ese sentido de familia, ese sentido donde nosotros no estamos teniendo ese verdadero concepto. Y entonces, ¿qué le estamos enseñando a los niños? ¿Qué van a elegir nuestros niños? El siguiente peligro de tener a nuestros niños en la casa, por supuesto, que no los llevamos a la iglesia, que ya no convivimos con las familias que convivíamos antes, con las que nos poníamos de acuerdo para ir a desayunar después de la iglesia, después de la misa, con los que íbamos al centro social para compartir el desayuno, donde los niños corrían por todos lados. Entonces, ese es el otro peligro justamente, y es grandísimo, es volvernos antisociales. Que nuestros niños están siendo también antisociales, temerosos, ya no hablan, no saben cómo expresarse. Es sorprendente ver a niños que llegan en ocasiones, incluso son adolescentes ya, que llegan a ciertas fiestas, a ciertas reuniones, y todos agachados ya, con sus audífonos acá puestos o con sus sudaderas, con sus gorros acá en su mundo, y ellos con su teléfono, con lo que sea, y ni siquiera saludan, llegan, se sientan donde pueden, y si no, observen una sala cualquiera de una fiesta y van a darse cuenta que ya no hay ruido, que ya los que hablan son los adultos, cuando antes los adultos ni siquiera se podían expresar. ¿Por qué? Porque los niños estaban corriendo por todos lados.
Y sobre todo, entre más grandes están, un niño ya mayor de 8 o 9 años para adelante, ya lo que primero que llega a cualquier fiesta que es invitado es encontrar un lugarcito donde puede empezar con su mundo y ya ser antisocial. Entonces, imagínense, lo puedo observar incluso cuando vamos a la iglesia, donde ya no los niños se empiezan a ver como ajenos, ¿no? No estoy diciendo como enemigos, pero como ajenos, con cierto temor. No saben cómo interactuar. Incluso, vuelvo a insistir, saludo yo a algunos niños, y no niños chiquitos que tan vergonzosos, sino niños ya que son capaces de responder por sí mismos. Y los papás tienen que decir, salude al padre, por favor. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? O sea, niños que son incapaces de responder por sí mismos. Estamos volviendo a nuestros niños incapaces de socializar, de madurar con una normalidad que es propia de la edad. Entonces, eso es uno de los grandes peligros de no llevarlos también a la iglesia. Alguien me podrá preguntar, padre, ¿cómo vamos a... pero ¿cómo contribuye la iglesia a que mis hijos se socialicen? Pues en el encuentro, en la interacción, en la manera en cómo seguimos conviviendo con las familias, porque hay familias que crecen juntas, que se embarazan juntas, que van creciendo, ¿verdad? Por supuesto, las generaciones de los niños, las convivencias. Entonces hay que rescatar a nuestros niños de esas cuevas de nuestras casas, de sus cuartos, de sus ambientes. Hay que llevarlos nuevamente. El otro peligro, por supuesto, que es muy importante, es volver a nuestros niños, que es donde creo, y me voy a quedar como más tiempo para reflexionar con ustedes, es el que nuestros niños se están volviendo ateos, dicen ellos, ¿no? Que yo no creo en Dios, porque leí, porque vi, porque escuché, porque me mandaron un video, porque la iglesia esto, porque el papá aquello, y se vuelven, por supuesto, especialicísimos en cosas. Incluso cuando los papás le dicen, vamos a la iglesia, no creo en eso, porque es una falsedad, porque es un invento, porque esto, porque el otro. Y a veces te dicen datos y te dan información y te dicen, lo vi, fulanito de tal, y un estudio en Inglaterra, en España, en no sé en dónde, la universidad, quién sabe qué, o el grupo los investigadores aquellos, la NASA. Entonces te dan hasta informaciones que tú dices, wow, pero ¿de dónde sacan todo eso, no? Pues ¿de dónde? Justamente del exagerado tiempo que ellos tienen en casa, donde no están teniendo la vigilancia necesaria y se están exponiendo información que ni siquiera es adecuada, ¿no? Es engañosa, una información que hace posible que la persona no sea capaz de pensar, de desarrollar su propia mentalidad y de tener un propio concepto sobre las cosas, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que resulta, mis hermanos? Resulta que muchas veces los papás se sienten cohibidos y se confunden también, porque si a eso le agregamos que los papás son poco educados, que no tienen mucha escuela, que no tienen mucho tiempo, que no leen mucho, que se dedican a ver chistes en el teléfono, en vez de leer algún artículo científico, alguna cosa que ayude a ser mejores padres, mejores esposos, mejores hijos, etcétera, a mejorar su fe, pues a veces no. Entonces, ¿qué terminamos haciendo? Pues mejor nos quedamos callados porque parece que todos los argumentos que mi hijo, mi hija me dice suenan tan bien, ¿no? Suenan tan interesantes que yo no sé ni cómo defender. Incluso hay familias, por supuesto, padres de familia que me dicen, padre, ¿qué le contesto a mi hijo cuando me dice eso, cuando me dice aquello? ¿Dónde busco la información? Dígame, por favor. Claro, cuando el papá se interesa por eso, por ayudarlos a salir del error. Pero cuando no, simplemente dicen, bueno, pues lo voy a dejar. Y es bien triste, al final de cuentas, porque estoy escuchando a papás donde sus hijos ya tienen 10 años, 11, y donde se creen los grandes científicos, estos chiquillos, y empiezan a decirle a sus papás, pues yo ya no quiero ir a la iglesia, yo no creo en eso. Y papás me están diciendo, pues yo ya voy a dejar que mi hijo elija, yo ya no lo voy a forzar. A los 10 años, mis hermanos, no es posible. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que ser mucho más responsables. No podemos permitir que nuestros hijos se nos arrebaten, ¿sí? Que les arrebaten el concepto de Dios, que les arrebaten el concepto de iglesia, el concepto de sacralidad, el concepto de pureza, el concepto de integridad física, moral, el concepto de respeto, de responsabilidad, ¿sí? Con cosas que son importantes, porque muchos de nuestros niños están siendo expuestos a vivir unas vidas que no les corresponden.
niños y niñas expuestos ya a una temprana exposición al exagerado uso de su sexualidad. Sí, imagínense que una muchachita de 11 años, muy crecida esta, muy precoz, una vez me decía, oiga, yo no estoy de acuerdo con eso que la iglesia dice. Le dije, ¿qué dice la iglesia? Pues que no podemos tener relaciones sexuales. Yo soy dueña de mi cuerpo y yo puedo tener relaciones cuando yo quiera, como yo quiera, a la hora que yo quiera. Y si hay un niño, lo abortamos y listo y seguimos. ¿Por qué? Porque yo tengo derecho a poder hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Imagínense, ya una mentalidad de una chiquilla de 11 años. Tú dices, por el amor de Dios, ¿eso de dónde lo sacó? ¿No? Entonces no podemos cerrar nuestros ojos ante una realidad que es exagerada. Obviamente a veces se empecina, ¿no? Y ellos también saben su posición, que si tú no los auxilias, que si tú no los ayudas y que si tú no los confrontas, pues también ellos van a investigar todo lo que ellos quieren y a pretender, ¿no? Entonces me acuerdo, incluso en una ocasión, eso es escandaloso, queridos hermanos y hermanas. Yo fui invitado a visitar a una familia joven relativamente, donde el muchachito, el hijo mayor, tenía 14 años, y mientras estábamos ahí conviviendo, compartiendo un poco con la familia, cuando ya se dijo el chiquillo, bueno, ya me voy, nos vemos, y se despidió muy amable, muy educadito y toda la cosa, y entonces el papá, muy así, súper normalísimo, le dice, oye, mijo, no se te olviden los capuchones. Obviamente yo entendí, luego de qué se estaba refiriendo, y me le quedé viendo así al papá, ¿no? Dijo, ¿cómo que los capuchones? Refiriéndose a los preservativos, para que me entiendan. Le dijo el papá al chiquillo delante de mí, sin importar, y después ya realizó como que mentalizó, quiero decir, el papá lo que había dicho, y cuando se fue el chiquillo dijo, bueno, padre, pues ¿qué quiere? Mejor que le diga lo que se cuide a que más rato me llene aquí de embarazos o que la chiquilla cometa aborto. O sea, ya teniendo esta mentalidad de que de todas maneras lo van a hacer, de todas maneras van a estar metidos en esto, entonces hay que ayudarlos. No, mis hermanos, esa es la mentalidad que estamos desarrollando, no es nuestros cuerpos, no por el tener la capacidad de sentir placer de alguna manera a la edad que tú quieras, ya por eso significa que tú ya estás mentalmente preparado, que nuestros niños, que nuestros adolescentes tienen la capacidad para poder sobrellevar una vida de esa naturaleza. Si de por sí, siendo adultos, a veces es tan complicado llevar una vida de pareja, imagínense como adolescentes, ¿no? Entonces, sin embargo, pues hay que ver, o sea, toda esa mentalidad, o sea, ¿dónde está el temor de Dios? No existe. ¿Dónde está la moralidad? No existe. ¿Dónde está el respeto a la dignidad de la otra persona, a no utilizarla como objeto, a no utilizarte como objeto, a no dejarte simplemente usar como cualquier cosa? No existe. Ya existe como esa mentalidad de que, pues es que quiera o no lo van a hacer. O sea, también en la mentalidad del papá aquel, ¿no? Digo, si le prohíbo, de todas maneras lo va a hacer. Si no le prohíbo, mejor lo educo. Pues qué manera tan interesante de educarlo, ¿no? Porque la verdad es que yo no creo que eso sea una verdadera educación. Entonces, todo eso tiene que ver, mis hermanos y hermanas, por la falta de Dios en nuestras familias. Y por eso es importante llevar a nuestros hijos a la iglesia, porque nosotros vamos a tener para ellos, y Dios va a tener para ellos un mensaje que, aunque a veces piensen que los niños no entienden, o que el padre no se le entiende, o que el padre no dice bien las homilías, o que él no sé qué, Dios se encarga de eso también. El chiste es que nosotros los acerquemos, que no los perdamos, ¿verdad? Entonces, volviendo al punto, volviendo a nuestros hijos ateos, donde son ateos por conveniencia, porque al final de cuentas, si me declaro ateo, entonces papá, mamá, mi abuela, mis abuelos, mis primos, ya no me van a molestar, ya no me van a querer obligar a ir a la iglesia, ya no voy a querer ir a recibir los sacramentos, ya no van a decir que los necesito. Yo entonces prefiero mejor declararme ateo. Y entonces, por supuesto, empezamos a tener toda esta gama de nuevas ideas en la cabeza, donde personas viven un sinsentido, donde no pueden
empiezan a adherirse a clubs, a grupos, a amigos, amistades, vamos a decirlo así, a ciertas fraternidades que a veces resultan ser demasiado peligrosas. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, eso es algo que tenemos que tener en consideración. Vamos a cuidar a nuestros niños, vamos a volverlos a recuperar, vamos a volverlos a llevar a la iglesia, que no se queden ahí, por favor, en nuestros hogares, ¿sí? Vamos a pedirle a Dios que no permita que se destruya la fe, que se destruya la concordia, la moralidad de nuestros hogares, sino que cada vez más tengamos un sentido más de responsabilidad, que seamos fuertes, que seamos valientes, que no nos dejemos amedrentar, que no nos dejemos controlar, porque también es cierto que algunos hijos se vuelven tan controladores y manipuladores que, como ya les decía, ya saben su manera de comportarse para que papá y mamá ya no los molesten y los dejen en paz. Entonces nosotros no podemos caer en ese tipo de situaciones, no podemos dejarnos guiar por lo que nuestros hijos hacen, por lo que nuestros hijos dicen, por la manera en cómo se comportan. Ustedes son los papás, ustedes son los adultos, ustedes son los responsables, ustedes son los que saben mejor que ellos lo que más les conviene, ¿no? Entonces, a pesar de que no tengas las capacidades, a pesar de que no tengas las habilidades, que no tengas la formación, que no tengas vamos a decirlo así, los elementos para poder contestar a tu hijo, también. Yo siempre le digo a las familias, pues dígale que me pregunte a mí. Claro, los chiquillos saben muy bien que si me preguntan a mí o al sacerdote, ya no les va a resultar su jueguito, ¿no? Entonces, obviamente, no, pues no quiere, padre. Pues entonces que deje molestar en la casa y usted lo trae a la iglesia, ¿no? Entonces, porque justamente saben muy bien que sus argumentos, entre comillas, solamente son utilizados como defensa, no son utilizados como algo propicio para poder defenderse. Entonces, como saben que los papás son incapaces, que no tienen mucha cultura, vuelvo a insistir, entonces fáciles de convencer o fáciles de modelar o de controlar o de chantajear, pero pues obviamente con el sacerdote, con el diácono no será lo mismo. Entonces tenemos otra cosa muy importante, otro de los grandes peligros que tenemos al perder a Dios, a volver a nuestros hijos ateos, mis hermanos. Estamos condenando a nuestros hijos y a nuestras familias a vivir una inmoralidad impresionante. ¿Por qué? Porque donde no existe Dios no existe ningún control de nada, entonces todo va a ser válido, todo es posible. Y entonces por eso tenemos todas estas cuestiones últimamente ya de niños confundidos en su sexualidad muy chiquitos, porque están expuestos a ver cualquier cosa. Siguen a youtubers que empezaron con ciertas costumbres diciendo que es bueno, que da lo mismo pensar como hombre, como mujer, que ser bisexual, que ser homosexual, que ser lesbiana, que lo que sea, que todo es aceptable, que todo es bonito, que el chiste es que tú seas feliz. Y entonces tenemos toda esta inmoralidad en la que muchos de nuestros niños ya empiezan a tener comportamientos que no son los adecuados. ¿Por qué? Porque sus referentes ejemplares, digámoslo así, son personas inadecuadas. Son personas que ya no son las propicias para ese niño. Ese niño está viendo a youtubers, está viendo a una serie, una película, un programa, documentales, etcétera, donde le están diciendo a él que todo es permitido, que todo está bien, que no importa, que tienes derecho, que tú puedes, que lo importante es ser feliz, que lo importante es disfrutar, que lo importante es gozar, que lo importante es pasártela bien. Y entonces nosotros decimos, no, peligro ahí. Entonces estamos condenando a nuestros niños. Porque hay que ver, mis hermanos, hay que ver la cantidad exagerada de confusiones morales que existen en nuestras familias, en nuestros ambientes. ¿Por qué? Porque Dios no está ahí. Entonces, cuando existe Dios en nuestras vidas, Dios nos da la capacidad, por supuesto, de poder tener una vida mucho más ejemplar, mucho más llena de valores. Nos da la capacidad de llevar, por supuesto, con mayor, orgullo así nuestras costumbres, nuestras tradiciones, la manera propicia de ser y actuar. Entonces, hoy en día se nos venden
se nos vende también incluso la idea, que ese es un error, por supuesto, porque no es verdad, se nos vende la idea de que ya ser homosexual o ser lesbiana es ser exitoso. Nos pasan videos de puros hombres y mujeres, o pseudo hombres y pseudo mujeres, que son exitosas, que todas y todos ellos han logrado el éxito, son conocidos, son millonarios, son quién sabe qué, por ser lo que son. No es cierto, mis hermanos. Esa es una mentira, ¿no? Y entonces, en eso están cayendo nuestros niños, nuestros adolescentes, que empiezan a tener comportamientos que no son los más adecuados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que rescatar a nuestros niños. Y todo empieza justamente empieza desde el hogar, desde la manera en cómo los educamos, cómo los acercamos a las cosas de Dios, cómo vamos poniendo parámetros. O sea, todos de alguna manera tenemos esa responsabilidad de poderlos ayudar. Perdóneme. Tenemos esa responsabilidad de poderlos ayudar. No están ellos solitos. Por lo tanto, entonces hay que recuperar esos momentos. Hay que volver aunque te cueste, no importa. Pero lleva a tus hijos a la iglesia, no importa la edad que tengan. Yo recuerdo familias, como decía también, que llegaban los 5, los 6 que eran, y ahora nada más a veces llega la señora o el señor con uno, y le digo, los otros niños no, ya no quieren venir, o ya se fueron a hacer otra cosa, o el domingo se fueron a hacer una actividad, los invitaron unos amigos. Sí, mis hermanos, yo no estoy diciendo que se queden con la familia todo el tiempo. Pueden tener esa socialización con sus amigos, invitarlos a un cumpleaños, etcétera, pero la iglesia no puede faltar. Sus responsabilidades de iglesia no pueden faltar. No pueden faltar. No podemos dejar que ellos olviden que primero a Dios se le da el tiempo, se le da el espacio, se le da lo que le corresponde y puedes hacer un equilibrio de vida. Entonces, Dios no resulta ser un estorbo en la vida de las personas como muchos nos quieren convencer de ello. Al contrario, Dios resulta ser alguien muy bueno que nos va a ayudar. Otro de los grandes peligros que tenemos que tener bien en consideración, mis hermanos, entre la ausencia de Dios, ya dijimos, hay una inmoralidad, que fue el último punto, pero ahora viene el tener la presencia de vicios, y no solamente vicios a nivel de inmoralidad, por supuesto, sino vicios ya a nivel de alcohol, de drogas, vicios del manejo exagerado de cosas de la tecnología, de los juegos, y también el vicio, mis hermanos y hermanas, el vicio del robo. ¿Por qué? Porque a veces los niños, como tienen que cuidar, como tienen que pagar en esos juegos en los que se meten, que hay que pagar las estrellas, que hay que pagar, nomás por mencionarles unos ejemplos, por supuesto, que hay que pagar mejores armas para los juegos, que hay que pagar diamantes, que hay que pagar no sé qué, que porque necesito llegar a un nivel donde necesito determinado tipo de herramientas o de armamento para seguir jugando. Entonces ahí nuestros niños a veces se exponen a robar. Me ha tocado el caso, por supuesto, donde los adolescentes o las adolescentes le toman la tarjeta de crédito a los papás, a los tíos, a los hermanos, a los abuelos, o simplemente la tarjeta de crédito, ya saben, van, sacan dinero y no pasó nada. Se han puesto incluso hasta de acuerdo para que los productos que encargan lleguen a la casa del amigo, de la amiga, del vecino, y ya los papás no se dan cuenta, y cuando menos se acuerdan ya hay una deuda de $500, $1,000 o incluso hasta más en sus cuentas, donde ellos dicen no haber gastado para eso, no haber encargado nada de eso. Y entonces, ¿qué es lo que resulta? Pues resulta que cuando se dan cuenta, pues ha sido el hijo, ha sido el nieto, ha sido el primo, ha sido el hermano, ha sido cualquier familiar, etcétera, que se atrevió a robar. Entonces, eso es algo que es un peligro grandísimo, empezar a perder la moralidad de los actos. Entonces, pues sí, me equivoqué, es que yo pensé, es que yo creí, es que yo lo necesitaba, y entonces empezamos a tener viciosos en nuestra casa.
Imagínense que en una ocasión una adolescente de más o menos 14 años o 13, me parece que tiene, se atrevió a encargarse un teléfono, el iPhone del nuevo, porque lo quería. Y lo pagó totalmente con la tarjeta del tío. ¿Por qué? Porque se aprendió la clave, le sacó la foto, o sea, se aprendió todo lo que necesitaba. Y por eso entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que cuidar todo eso, porque estamos creando viciosos en nuestra casa, estamos teniendo bastante problemas con eso. Entonces, pues vamos a ir más o menos haciendo un resumen de todo lo que hemos hablado este día. Porque es importante entonces que nuestros niños y nuestros adolescentes los llevemos a la iglesia, volvemos a decirlo, porque a través de la recepción eucarística, a través de la inserción en las actividades de la iglesia, nuestros niños van a recuperar su sentido de iglesia, su sentido de comunidad, su sentido de familia, van a recuperar sus tradiciones, sus valores, su amor a la iglesia, su amor a Dios, su deseo de portarse bien, de ser obedientes. Vamos a recordar la importancia del valor de la familia, del ser mucho más agradecidos, del ser mucho más llenos de este punto, de esta parte de la moralidad de nuestra casa, donde haya una disciplina, una mayor obediencia, una mayor responsabilidad, una mayor dedicación, una mayor ayuda, donde hay una participación en las cosas. Y empezamos a enseñar también a nuestros niños a darse cuenta que no todo lo que quieren, que no todo lo que desean, que no todo lo que buscan es algo que pueden hacer, sino que hay que tener el tiempo para todo, hay que darle espacio a las cosas. Y el último, un poquito por favor. El último de los puntos, me disculpo por favor, estábamos muy bien, pero ya saben cómo me pasa esto de la garraspera. El último de los puntos, que quiero aclarar con ustedes sobre el peligro de no llevar a nuestros niños es el sinsentido del valor de la Eucaristía, porque ya veo a niños que no van por meses enteros y simplemente los llevan una vez y no los llevaron a confesarse, no les crean este sentido de que tienen ellos que acercarse a los sacramentos primero, pues si no han venido a la iglesia por meses o incluso por años, entonces ellos mismos tienen que acercarse a la Eucaristía, a la confesión. ¿Sí? Gracias. Ellos mismos tienen que acercarse a los sacramentos primero, a prepararse. Y luego reciben a Jesús de una manera así irrespetuosa, nomás así como de mala gana. No tienen esta devoción, este comportamiento espiritual que deben de tener, mis hermanos y hermanas. Por eso tenemos que crear en nuestros niños ese sentido de iglesia nuevamente. No permitas que el enemigo te los arrebate. No permitas que el enemigo te haga de tus niños, de tus adolescentes, a personas inseguras, insatisfechas, insociables, incapaces de relacionarse. Se vuelven muy caprichosos, todos se lo merecen, a todos le tienen miedo. Estamos teniendo todos los peligros de llegar a tener personas incapaces, personas flojas, personas que no sean en su momento capaces de buscar un trabajo, de buscar de ir a satisfacer sus propias necesidades laborales, a ser personas productivas, a sostener un trabajo, a sostener una responsabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque les estamos vendiendo la idea de que hay que cuidar a nuestros niños, hay que no salgan, que no estén, que no se expongan, que estén en la casa, que ahí todo lo recibimos, que ahí tienen la comida, que ahí tienen la bebida, que ahí tienen lo que ellos desean. Mis hermanos, no por el amor de Dios, yo se los pido. Hay que volverlos a sacar de ese ambiente. Niños que hoy en día, y si no, fíjense nada más la realidad. Hoy ya no vemos patinetas en las calles, ya no vemos bicicletas en las calles, ya no vemos familias en los parques, ya incluso los que se dedican a comprar fierro viejo van cargados de puras bicicletas, incluso sin usar. ¿Y para dónde van? A la venta, ¿no? A la venta del fierro viejo.
Entonces, porque estamos dejando que nuestros niños ya no tengan ese ambiente apropiado, ese ambiente que les es necesario para desarrollarse, ¿no? Y estamos también, por supuesto, viendo los peligros, y ya es un problema de salud social. Si de por sí nosotros los adultos en ese sentido tenemos un problema de la alimentación, pues ahora nuestros niños, incremento de peso impresionante, niños que pudieran tener una manera mucho más, digámoslo así, normal de vivir. Hoy en día los has dejado de ver después de un año y están con un sobrepeso impresionante por el sedentarismo, ¿no? Por la falta de actividad. Y a veces pues es que están bien. Me dicen algunos papás: padre, pues es que yo tengo buenos hijos, no salen de casa, están en la casa, ahí en su cuarto. ¿Y sabes qué están haciendo en su cuarto? Pues no, pues yo creo que ahí con sus cosas. ¿Y te fijas qué están haciendo? No. Entonces le estamos dando, mis hermanos y hermanas, esa importancia, por decirlo así, a cosas que de pronto no lo tienen, ¿no? Entonces hay que volverlos a sacar, hay que volver a estar, pero si también en eso radica el que la mamá, el papá también viene cansado, también no quiere salir, también no quiere actuar en responsabilidad, sino ya llega, ya estoy cansado, ya me aventé en la cama, en el sofá, etcétera, y de ahí nadie me saca. No, pues mis hermanos, ¿qué vamos a terminar haciendo? Vamos a terminar condenando a nuestros niños y a nuestros adolescentes aún sin sentido vital. Entonces, todo tiene que ver, aunque ustedes piensen que no tiene que ver, pero la iglesia, en torno a la iglesia y a la escuela, por supuesto, hay son los ambientes para que nuestros niños se desarrollen de manera mucho más normal, de manera mucho más natural. Me gustaría mandar algunos saludos a las personas que nos han estado viendo por aquí. Ya mandamos saludos a Yolanda Limón, a Charlie Colín, a Eric Secaida, a Laura González. Mandamos saludos a Liz Villagrán, a Margie Salinas, Reina Lago. Mandamos saludos a Antonia Álvarez, muchas gracias por estar con nosotros. A Laura González, a Eddie Yadi, Rosa Estela Marís, a María Ramos, Anita Meléndez, Cristi Rosales, a Genoveva Guajardo, a Ramón Vázquez. Mandamos saludos a Raquel Avelino, muchas gracias, a Denise, a Claudia Galindo, Juanita Medina, María Castillo, Cristi Rosales, Lola Ruiz, Ofelia Marrufo, a Lulups Colín Álvarez, muchas gracias por estarnos viendo, a Carolina Vázquez, a Gustavo Hernández, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues les mandamos saludos a todos ustedes. Esperamos, Gustavito, que tengas una alegría bastante allí. Gustavo Hernández, gracias, porque sabemos que estás haciendo cambios muy importantes en tu vida, para tu familia. Esperamos que Dios te cuide y te proteja y haga de tu familia lo que tú quieres. Entonces mandamos saludos a Amelia Ramos, muchas gracias, Carolina Vázquez, y pues a todos ustedes los que nos han estado acompañando en este programa, El Mensajero Eucarístico. Les que tenemos muchísimos planes para nuestra radio, para seguir llegando a más hogares, a mayor frecuencia, etcétera. Pero por supuesto, como siempre, no podemos hacerlo solo. Necesitamos de su colaboración, de su ayuda. Estamos teniendo menos problemas todavía aquí en nuestras nuevas instalaciones, gracias a Dios y a la ayuda de muchos de ustedes, que aún así en el secreto siguen haciendo sus aportaciones hacia nosotros. Muchas gracias, Laura González, por su comentario. Y pues bueno, mis hermanos, vamos a pedirle a Dios que no permita que se nos sean arrebatados nuestros niños. Llevémoslos a la iglesia, regresémonos a la Eucaristía, que gocen de los sacramentos, que vuelvan a participar en los grupos de catequesis, en los grupos juveniles, en los grupos de adolescentes, etcétera, porque es la manera en cómo se van creando estos lazos de amistad, estos lazos de cariño, estos lazos de amor, estos lazos familiares con los que crecemos. No somos unas islas, no somos personas
que simplemente vivimos por vivir, sino somos personas que fuimos creados para socializar, para compartir, para ser personas que nos podamos ayudar mutuamente, ¿no? Entonces, no pierdas esta parte en tu vida, no pierdas este deseo, no pierdas este anhelo, no pierdas esta responsabilidad que tú tienes de educar, de cuidar, de acercar. Oponte a todas las cosas del mundo que vayan en contra de lo que es las enseñanzas de Dios, lo que es las enseñanzas y la disciplina para tu familia. Entonces, cuídate muchísimo. Entonces, pues pidámosle a nuestro Señor que te proteja, que te cuide, proteja a tu familia, no caigas en amedrentaciones, aunque tus hijos se enojen contigo, aunque te hagan la guerra, aunque se fastidien, pero no permitas que se queden en casa. Vayan como familia, acérquense nuevamente, hay muchas posibilidades ya. Seguimos con restricciones, por supuesto, en muchos ambientes, pero eso no significa, mis hermanos y hermanas, que hay que condenar a nuestras nuevas generaciones a una vida sin Dios. Porque al condenar a nuestras generaciones a una vida sin Dios, estamos condenándonos también, por supuesto, nosotros mismos y vamos a tener que pagar el precio. Y si no, algunos no vamos a vivir para verlo, pero vamos a ver todo el cambio social, mental, etcétera, que va a causar la pandemia en muchos ambientes sociales, porque las nuevas generaciones, estas generaciones que les está tocando vivir este nuevo modo de vivir, van a estar perdidas en muchos ambientes, van a ser personas viciosas, van a ser personas que no tendrán un rumbo fijo, van a ser personas que van a querer ser cuidadas todo el tiempo, no van a ser una carga social. ¿Por qué? Porque así los estamos educando, que a los niños hay que tenerlos en la casa, que hay que cuidarlos, que hay que protegerlos, que no hay que dejarlos salir. Muchos papás exagerados que no los quieren ni siquiera mandar a la escuela, que para que no se expongan, etcétera. Y entonces resulta, mis hermanos, que cuando tú ya no estés en la vida de estos niños, cuando tú ya no estés en la vida de estos adolescentes, ¿qué va a pasar con ellos? Simplemente van a quedarse con esa mentalidad de que todos los demás tienen la obligación de cuidarme, de protegerme, de estar conmigo, de ayudarme, de darme, de mantenerme, y si no, los vamos a tener en la calle, ¿no? O viviendo del sistema, aplicando solicitando ayudas gubernamentales. ¿Por qué? Porque se van a declarar incapaces, ¿no? Personas con capacidades diferentes, y eso obviamente va a crear un sentido de mucho problema. Entonces, para evitar eso, de verdad, no hay que permitir que salga Dios de nuestros hogares, y pido a Dios que los proteja a todos ustedes y los cuide, y que tengan un excelente día y una excelente semana. Dios los bendice. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Lulups Colín, por estar con nosotros esta mañana. Juanita Medina, Juan Ortega, gracias. Karina Sánchez, muy amable por sus comentarios. Y pues bueno, a todos ustedes les mando mis saludos y que tengan una excelente semana. Dios los bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.